En nombre de Jesús. Para mí es una bendición y un privilegio de parte de Dios y formar parte de esta gran obra, el cual para mí es una bendición poderosa en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que vamos a ir a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Y en lo que buscan, mis amados hermanos, quiero decir que gracias, hermana Yudelka. Muchas gracias. Bendiciones a nuestra amada pastora Denise y pastor Isaac Álvarez e Iglesia Filipos. Y saludos también a mis amigos y amigas que nos miran a través del internet, de las redes sociales. Un abrazo a todos en el nombre de Jesús en general. Y gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa noche. Pues hoy bien Dios se nos ha manifestado a través de un mensaje del cual el título es "No nos encontraremos con Cristo en el aire". Bajo el tema central, el regreso de Cristo es una esperanza segura. Por lo tanto, que debe motivarnos a vivir preparados, consolados y expectantes. Nos dice Primera de Tesalonicenses, para los que ya lo encontraron, amén, dice capítulo 4, versículo 16 al 18, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y por lo tanto, Iglesia de Cristo y amigos, nos dice la palabra de Dios: alentaos los unos a los otros con estas mismas palabras en el nombre de Jesús. Pues vamos a iniciar diciéndole al que está a tu lado, o cuando salga usted, al primero que te encuentres, quiero que le digas: hey, alerta, que pronto seremos arrebatados. Y la esperanza bienaventurada, iglesia, la iglesia de Cristo, amigos y amigas que nos miran a través de las redes, hoy vivimos en la mayoría, y la mayoría de gente está buscando una esperanza a través de brujos o de algún político, y en cosas extravagantes. Y déjeme decirle a usted que esto es verdaderamente decepcionante, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el propio hombre. Eso nos dice Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5. Y ese tipo de pensamientos en la lógica humana es falso, ficticio, irracional e irreal. Y por lo tanto el mundo está cada vez más y más sin esperanza, porque está entrando a una nueva fase pero muy caótica en todos los sentidos, como en la política, en lo económico, espiritual. Y mientras los medios, como los noticieros, estudios y los científicos analizan con un alto nivel de nerviosismo, diciendo que en cualquier momento el mundo va a ser desaparecido por una bomba nuclear. Y si no lo es así, entonces será a través de una pandemia como el COVID-19. Y déjeme usted decirle de que todos estos pensamientos lo dejan a uno sin esperanza y sin aliento.
Pero en esta noche Dios te dice que Él tiene el control y por lo tanto ningún poder humano podrá destruir el mundo. Y la razón es que Dios nunca de los nunca ha perdido el control. Y por lo tanto, Él está en control del mundo. Y en esta noche, amado hermano, Jesús te ha visto gemir, llorar como hijo sin padre o hijo sin madre, en medio del caos político, social y espiritual. Por eso es que hoy Jesús te dice, por eso es que hoy te dice, amigo y amiga, que Él es tu esperanza. Y lo único que debes hacer es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Porque con un abrir y cerrar de ojos, le estaremos dando al encuentro en el aire. Y entonces, iglesia, muy pronto nos encontraremos con Cristo en el aire. Y la pregunta es, ¿te quieres quedar? ¿Hoy hay alguien quien se quiere quedar? O también la pregunta sería en esta noche, ¿hay alguien que se quiere ir con Jesús? Y mientras reflexionan, y mientras llega el momento donde Jesús viene en las nubes, nos dice 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto inmortal se vista de inmortalidad. Y hoy Dios te dice que no tengas miedo. Y nos dice, hijo, hija, no tengas miedo. Hija, yo sé que gimes dentro de ti. Pero recuerda que aunque los momentos son duros y difíciles, Dios te dice que hay esperanza en Él. Y que Él nos está sosteniendo a través de los tiempos difíciles. Entonces hoy Dios te dice que no pierdas la esperanza en Jesús. Y por lo tanto resiste las tentaciones del mundo, porque nosotros debemos seguir viviendo piadosamente en este globo terráqueo. Y porque estamos, iglesia y amigos, estamos guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso nos dice Tito capítulo 2. Y el apóstol Pablo escribió en sus tiempos estas palabras también. Y esto era para consolar a los creyentes de Tesalónica, porque ellos estaban muy tristes y estaban diciendo los tesalonicenses que Jesús va a venir y mi ser amado ha muerto y por lo tanto ya no va a mirar a Jesús cuando Él venga. Pero Pablo les recordó que la muerte no es el final. Y yo, y amigo y amiga, la muerte no es el final. Y que un día todos los creyentes estarán para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, nos dice, porque el Señor mismo, y escuche bien, iglesia, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirle al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor para siempre. Y Él nos continúa diciendo: y por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia, amigos y amigas que nos miran, el regreso de Jesús será real y glorioso. Y cuando Jesús descienda por su iglesia, habrá un caos en los 4 ángulos de la tierra. Y en los placeres del mundo, a más no poder, llámese adulterio, vicio y mucho más. Para él o ella esta noticia no le interesa en nada en la totalidad. Pero para el cristiano, iglesia, para usted, cuando escucha que las trompetas van a... él o ella corren, nosotros como iglesia corremos a refugiarnos en la oración, ayuno y a continuar asistiendo a la iglesia. Entonces nosotros nos guardamos del pecado con mucho temor y temblor, porque el que ha de venir, iglesia, porque el que ha de venir, entonces, hermanos, viene. Y entonces, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia, escuche bien la palabra de Jesús, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Esto quiere decir que Él no va, hermanos, esto quiere decir que Él no va a mandar a un ángel en su cambio, sino que Jesús mismo vendrá por usted. Jesús vendrá mismo por mí. Y vendrá con autoridad y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces será un acontecimiento glorioso que manifestará su poder total. Y un ejemplo, iglesia, y a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar este hermoso mensaje glorioso del cielo. Para ilustrar un poco, hermanos, cuando un alto ejecutivo político llega a nuestras comunidades, la gente se alborota. Pero ojo, hermanos y hermanas, los que se alborotan, hermanos, son los cristianos tibios. Y la gente que anda sin Dios, hermanos, porque los cristianos que esperan en Jesús, los cristianos que esperan a Jesús, no hacen esto. Y si hay algún cristiano haciendo esto, él o ella tiene que saber de que nosotros no seguimos a hombres. Y bueno, entonces vemos de cómo las multitudes, verdaderamente las multitudes se preparan y corren de aquí para allá y de allá para acá. Y no encuentran qué hacer para quedar bien con un político y por si fuera poco, corrupto. Y entonces la gente lo espera con ansias. Y aunque ellos no les den nada, todo esto lo hacen ellos por la camiseta, por el orgullo o por el patriotismo. Ahora, bien, iglesia. Entonces, ¿cuánto más nosotros, el cual debemos de esperar y de estar preparados para recibir al que llevó nuestros pecados? Y esto, aunque nos digan locos y fanáticos, iglesia, no importa, porque Jesús
es tu esperanza. Jesús es mi esperanza, y porque Él lavó nuestros y mis pecados. Ahora bien, si usted no se avergüenza de Jesús y te estás preparando para darle el encuentro en el aire, entonces dale un gloria a Dios en esta noche desde el lugar que te encuentras. Y no importa si el vecino te dice loco o eres un fanático. Iglesia, amigos, nuestra esperanza no está en los gobiernos, ni en la riqueza. Nuestra esperanza está en el regreso de Jesús. Esto es porque, hermanos, esto es porque todos los creyentes serán reunidos. Y nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En este versículo 16, a todos en general, sin excepción de personas, hoy Dios nos dice que la muerte nunca ha tenido, nunca la tiene y jamás la tendrá la última palabra en el creyente. Porque en el creyente está siempre en las manos de Jesús mismo. Y los que están en sus manos, estamos seguros en cualquier lugar del globo terráqueo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme usted decirle, por favor. Y es que en esta parte aparece una palabra llamado rapto. Ahora bien, no se encuentra en la Biblia, pero viene de la palabra latina que significa arrebatados. Y con esto quiero dejar bien recalcado en cada uno de su corazón y en su mente, iglesia. Y amigos, firmes en que si morimos antes de que Cristo venga, usted no se preocupe. Y por lo contrario, téngalo usted por seguro. Pero a la misma vez, esto es muy triste, pero es la verdad. Y es que si usted no es un creyente en Cristo y se quiere ir con Jesús, entonces no te vistas porque no te vas. Ahora, pero si aceptas a Jesús y te arrepientes, entonces también puedes descansar en paz de que si mueres antes de que Cristo venga, usted resucitará como cuando Jesús resucitó en un cuerpo glorioso. Usted también resucitará y estará en el descanso de la eternidad. Y esto es porque su palabra nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es porque los creyentes que ya murieron y se nos han adelantado, se nos adelantaron primero. Las Escrituras nos dicen que tengamos paz, porque ellos no están perdidos. Y así como Jesús resucitó, entonces los muertos en Cristo también resucitarán con un cuerpo glorificado. Nos dice el versículo 17, y luego los creyentes que vivimos seremos arrebatados para darle el recibimiento y recibir al Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Y lo más maravilloso no son las nubes, déjeme decirle. Lo más maravilloso no son las estrellas ni la luna. Lo más maravilloso, hermanos, es estar siempre con Jesús, es estar siempre con Él. Amén. Hermanos,
Gloria a Dios. Y es, amén, nuestro destino eterno como creyente es Jesús. Lo más maravilloso no son las nubes ni el acontecimiento. Y lo más hermoso del versículo de esta última parte es que ahí estaremos siempre con el Señor. Y ese es, iglesia, nuestro destino eterno como creyentes de Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Eso nos dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Aleluya. Entonces, iglesia, amigos, vivamos preparados, santos, fieles, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora permíteme decirle a usted un ejemplo, por favor. Mire, tal vez está o ha estado muy triste por largos años de un ser querido que haya partido. Y usted lo extraña y por si fuera poco está usted en un país extranjero. Hoy Dios te dice que el tiempo no importa, porque el día del reencuentro llegará. Y escuche bien esto, y es que, hermanos, y es que la alegría cuando estemos allá arriba y podamos vernos cara a cara, esta alegría de vernos en el momento que Jesús nos reúna, esto, hermano o hermana, la alegría y la emoción, la felicidad supera todo el tiempo que hayas esperado. Así que no te canses de esperar en Jesús. Y mejor dile al que está a tu lado, ánimo y espera en el Señor. Porque el que dijo que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Saben lo que pasa? Y es que Jesús es paciente y Él desea que retrocedas al arrepentimiento para tener una vida gloriosa en el cielo. Porque en ese momento en que la iglesia esté en el cielo, pasarán grandes destrozos diabólicos a campo abierto en la tierra. Por eso es que nuestra esperanza debe estar en Jesús. Y si hay alguien que va a quemar y a fundir el mundo con fuego, a ese se llama Jesús. Iglesia, bien sabemos nosotros que el mundo gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Hoy nos dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 22. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Eso nos dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Hoy iglesia, las Escrituras nos dicen que así será nuestro encuentro con Jesús. Entonces, recuerda, iglesia, que para el creyente la muerte no es el final. Y por lo tanto nuestra esperanza está en la resurrección y en la vida eterna. Entonces,
Iglesia, esta promesa debe cambiar nuestra manera de vivir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos dice el versículo 18, iglesia, estas palabras no se nos fue dada para causar miedo. Y entonces escuche bien usted estas palabras que nuestro Dios nos las ha dado, porque es con el simple hecho para atraer esperanzas, para tener esperanza, fortalecer nuestra fe, animarnos a perseverar y motivarnos a vivir una vida santa y digna delante de nuestro Dios. Entonces, iglesia, si Cristo puede venir en cualquier momento, entonces debemos vivir preparados para el encuentro con nuestro Creador. Y entonces, ¿cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. En otras palabras, ¿cuántos no se avergüenzan del Evangelio? Aleluya. Mire, joven, niño, dama, caballero, si como estudiantes en la vida común, cuando sabemos que el día del examen viene, entonces nosotros nos preparamos antes del estudio. ¿Sí o no es así, verdad? Bueno, entonces como cristianos, entonces como hijo de Dios, ¿qué le creemos a Él? Vivamos pues de tal manera, esperando el regreso de nuestro Jesús. Y para reflexionar en esta noche, iglesia, pregúntese usted, ¿estoy viviendo como si Cristo pudiera venir hoy? ¿O hay algo que debo entregarle a mi Señor? ¿Estoy compartiendo el Evangelio con quienes aún que no conocen de Cristo? Mire, quiero ir concluyendo. Escuche bien usted. Jesús vendrá. Él vendrá y vendrá personalmente. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los creyentes estaremos reunidos con Él. Y entonces los redimidos estaremos por siempre con Él, por siempre con Jesús. Y entonces la pregunta de esta noche no es si Cristo vendrá. La pregunta en general es, ¿estamos preparados para encontrarnos con Él? ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Mire usted, Cristo prometió volver y vendrá personalmente. Esto es sí o sí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los creyentes vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces estaremos para siempre con Jesús, nuestro Salvador. Entonces, iglesia, pero qué gloriosa esperanza tenemos. Qué gloriosa esperanza tenemos con Jesús. Es hermoso. Y hoy Dios te dice que es el día para afirmar nuestra fe. Hoy Dios te dice que es el día para que afirmes tu fe en Él. Y entonces comenzar a vivir en santidad y compartir el Evangelio con quienes aún no conocen esta esperanza. Iglesia de Cristo, amigos y amigas, si Cristo regresara hoy, ¿estaría usted listo para encontrarte con Él? Tu nombre
está escrito en el libro de la vida. ¿Le has entregado verdaderamente tu corazón a Jesús? Entonces Dios te dice que hoy es el día para reconciliarte con Dios y así entonces renovar tu compromiso con Él. Hermano y hermana y amigos, no dejemos para mañana la decisión de seguir a Cristo con todo el corazón. Y el Señor nos exhorta a que vivamos cada día esperando con gozo la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, antes de cerrar este mensaje, deseo orar por aquellos que no han aceptado en su corazón a Jesús. Y por aquellos que desean reconciliarse también con Jesús. En esta noche, amigo y amiga, te invito a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Diciendo estas palabras: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque creo de que veniste, diste tu vida en la cruz para librarme de la esclavitud del pecado. Y por lo tanto creo en ti, Jesús. Y para aquellos que también desean reconciliarse con el Señor, pueden decir también: Señor Jesús, perdóname por alejarme de tu presencia. Y me arrepiento de estar siguiendo pensamientos de hombres. Hoy me arrepiento y prometo leer y estudiar tu palabra. Por favor, Jesús, perdóname. Y hoy te vengo a decir de rodillas para pedirte perdón y que me ayudes, por favor, en el nombre de Jesús. Ahora solo deseo orar por estos dos grupos. En el nombre de Jesús. Oh Dios que estás en los cielos. En esta noche, por favor, pongo, Señor, en tus manos a mis hermanos presentes, Padre. Padre, glorifícate en cada uno de las vidas presentes que han puesto su esperanza de nuevo en usted, Señor, en ti, mi Jesús, como nuestro Salvador, como su Salvador. Y oh Jesús, cumple tu propósito con cada uno de los presentes y también de los que van a oír este mensaje más tarde, Padre. Padre, gracias, muchas gracias por esta gloriosa oportunidad de traer este mensaje tuyo, Señor. Y quiero hacer el cierre de este mensaje diciendo: nuestra esperanza no está en este mundo. Y por lo tanto, nuestra esperanza tiene un nombre. Y su nombre se llama Jesús. Su nombre se llama Jesucristo. El cual muy pronto, iglesia, escucharemos la voz del Señor y la trompeta de Dios. Y entonces nos encontraremos con Él en el aire. Iglesia, vivamos pues de tal manera que estemos preparados porque Cristo viene pronto. Y para los que no conocen a Jesús y aún han decidido seguir pensando, decidiéndose y seguir pensando y siguiendo los rudimientos del mundo y que se quieren vivir acomodando en este globo terráqueo, hoy quiero decirles que la iglesia de Cristo no espera un acontecimiento, porque lo que espera es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Así que prepárate, porque muy pronto nos encontraremos con Él en el aire.
Así que me despido diciendo que Dios les bendiga, amigos y amigas e iglesia. Gracias, gracias, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Olegario. Dios le bendiga mucho. El Señor esté con usted en todo momento y que se siga Dios le bendiga, dejando amigos. usar Muchas del gracias. Señor con esas palabras.